Bueno, buenos días para nuestros lectores, buenos días para el psicólogo Pablo Monsalve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Bueno, Pablo, hoy vamos a hablar del acoso, el abuso y pues todas las diferencias que hay dentro de este tipo de pues, presiones que genera la gente en otras personas. Bueno, primero vamos a romper la brecha de qué es el acoso, la pequeña línea en qué es el acoso y qué es el abuso. Ok. El acoso implica la intencionalidad. El acoso es la búsqueda incesante de hacer que la otra persona pueda hacer lo que uno está esperando que haga a través de palabras, de actitudes, de gestos y demás. El abuso ya se constituye en el agravamiento de la conducta anterior, en donde ya hay algún tipo de contacto, que puede ser físico e incluso puede ser a través de palabras o psicológico. El abuso, ambas cosas, tanto el acoso como el abuso, tienen una dificultad porque no están tipificados, especialmente por la ley, como algún tipo de delito. Más es el abuso que el acoso, de hecho. Se ha escuchado mucho en casos aquí en Bogotá de Transmilenio, por ejemplo, en donde las mujeres son tocadas de forma inadecuada. Eso constituye un abuso porque están haciendo algo sobre la voluntad de la otra persona. En cambio, en el acoso, la persona todavía no ha dicho si sí o si no. En el abuso la persona ya ha dicho que no, punto. En el acoso todavía la persona tiene la posibilidad de dar algún tipo de definición, de dar algún tipo de respuesta. Es decir, que con el abuso es más que todo como un contacto que hay más con la persona, o se puede hablar de un abuso psicológico. Puede haber abuso psicológico. El abuso psicológico consiste en ese tipo de conductas que hacen que la otra persona sea violentada, se sienta totalmente menospreciada, vituperada, que tenga una actitud en donde no pueda o esté tan vulnerable que no tenga la capacidad de defenderse por sí misma. Bueno, también hablamos en Transmilenio se presentan muchos tipos de cosas y pues diariamente. Total. ¿Cuál es la diferencia entre un coqueteo y un acoso? ¿Cómo saber cuando uno ya está siendo acosado? También implica la intencionalidad. El coqueteo es más el centrarse en la otra persona. Voy a poner un ejemplo. Decirle a una niña, oye, estás muy bonita hoy, estás muy arreglada. Es muy diferente a, uy, usted está pero como para pegarle. Implica una acción. El coqueteo es exaltar a la otra persona. En cambio, lo que es el acoso es buscar a la otra persona y a través de un coqueteo simple obtener algo a cambio. ¿Qué choques emocionales sufre esa persona que está siendo acosada? Bueno, hay varias cosas ahí que me parece importante tener en cuenta. El acoso implica persecución, hace que el sujeto, que en ese caso vamos a llamarle víctima, aunque no debería ser así, más bien la persona que ha sido objeto del acoso, tiende a buscar sitios o momentos, lugares de privacidad. Puede llegar un momento en donde una situación muy fuerte, en donde prefiere estar sola, prefiere estar sin compañía de otras personas, incluso puede llegar a temer contacto con otras personas adicionales. Por un lado, la otra, a nivel psicológico, se siente tan vulnerada por las cosas que le pudieron haber dicho, que puede tener cambios en su conducta, es decir, no solamente el aislamiento, sino también cambios en su forma de vestir, su forma de hablar, la selección de amigos que tenga, incluso los lugares a donde pudiera ir después. ¿Por qué callan las personas ese acoso y cómo se rompe esa brecha de silencio de la que acabamos de hablar? Hay muchas razones. Depende también del tipo de acoso que se presente. Digamos que fuera un acoso laboral. El acoso laboral tiende a callarse por el miedo a la retaliación. Que si, por ejemplo, una niña ha sido acosada por su jefe, una mujer ha sido acosada por su jefe, ella no va a denunciar por miedo a que la echen o que le hagan la vida imposible en la oficina, por ejemplo. 2. Una persona que es acosada en Transmilenio, por decir algo, tristemente no va a decir nada por, uno, miedo a que el resto de personas le digan fue culpa suya. Tristemente estamos en una sociedad muy machista. Entonces las niñas, que son muy hermosas, todas lo son, pero pueden vestirse de una forma o de otra, que en teoría y según algunas personas pueden llegar a incitar ese tipo de conductas en la sociedad. Entonces, para no ser juzgadas como quien incitó la cosa, prefieren no mostrar el acoso al que fueron víctimas. La otra razón es para evitar el proceso tan largo, penoso de ser revictimizadas. Traducción, de contar lo que le pasó
a una persona, a otra persona, a otra persona, a 5, 12 personas totalmente diferentes y contarles la misma historia. El solo hecho de ya el acoso es terrible. Ahora bien, volverlo a contar hace que la misma persona que fue víctima de ese acoso vuelva a sentir exactamente lo mismo que sintió cuando estaba siendo acosada. Es revictimizarse. Por eso muchas personas no lo hacen. Bueno, ¿qué pasa cuando la persona es acosada, digamos, no sé, por el jefe? ¿Y por qué prefieren seguir siendo acosadas a contar? ¿Y qué hacer en el caso de que precisamente pasen este tipo de cosas y la gente por miedo, no sé, a no ser despedida, a que la tilden de que fue culpa de ella, porque muchas veces pasa esto? ¿Qué tiene que hacer la persona? Bueno, la primera parte de tu pregunta tiene que ver con por qué a veces las personas se quedan en el trabajo y se quedan calladas. Porque viven del trabajo. El miedo a que las echen implica perder recursos valiosos con los que ellos pueden vivir, poder mantenerse en su cotidianidad. Si no tienen esos recursos, pues claramente van a estar muy mal, van a tener algún déficit económico. Y para evitar el déficit económico, pues colocan la situación en una balanza. Yo prefiero que me digan cosas feas, me las aguanto mientras yo siga teniendo los recursos económicos. Si puedo mantener eso, lo hago. Sin embargo, no es lo más apropiado, porque al permitir que este tipo de conductas ocurran una sola vez, 2 veces, eso va a ser repetitivo. Ese es el problema, esa es la primera parte. La otra, cómo evitar o cómo manejar esas situaciones. Y este es un mensaje especialmente para las damas, para las mujeres. Yo soy casado, tengo casi 14 años de matrimonio y a través de mi esposa he aprendido muchas cosas, sobre todo de cómo manejar situaciones difíciles siendo asertivo, es decir, teniendo la habilidad necesaria para decirle a la otra persona: respéteme, no voy a meterme con usted, pero tampoco agredir a esa persona. Así que el mensaje va más diseñado a las mujeres. Vamos a imaginar una situación hipotética. En un trabajo, a una niña, a una mujer le dicen una frase, no sé: oye, estás muy linda. Ok, hasta ahí. La mujer en ese momento puede definir brevemente cuál es la intencionalidad de esa frase. Si es el estás muy linda de oye, estás muy bonita, pero ahí no más, perfecto. Puede decirle oye, muchas gracias y hasta ahí. Pero si la intencionalidad, y eso ustedes mujeres se pueden fijar más en eso porque tienen esa capacidad de darse cuenta más allá de lo que los hombres hacemos. Si ustedes ven una mirada morbosa, una mirada inadecuada con la frase qué linda, ustedes pueden parar la situación y pueden hacer varias cosas. Número 1, ignorarlo. O sea, simplemente y continuar, cambiar de tema. Número 2, los psicólogos le llamamos parafrasear. Por ejemplo, en una situación de psicología, por decir algo, a una terapeuta mujer, el paciente llega y le dice: uy, doctora, usted está muy linda hoy. La psicóloga puede parar y decir: discúlpame, ¿qué me quiere decir con que estoy muy linda hoy? ¿A qué se refiere? Inmediatamente la otra persona va a parar y va a decir: disculpe, qué pena, no quería ofenderla. Eso ya marca un territorio. Un segundo aspecto muy importante tiene que ver con evitar en ciertos ambientes de trabajo, ya depende del contexto en el que se encuentren, evitar ciertas bromas de doble sentido. Esas bromas de doble sentido que inician con una sonrisita que puede llegar a reforzar, a aceptar, a mostrar aceptación de esa broma, puede convertirse posteriormente en el foco o en la semilla de un gran acoso. Entonces, si se le dice a una niña algo y ella simplemente se queda quieta, callada, no se ríe, cambia de tema, el hombre entiende y dice: mejor no, por ahí no es la cosa, y empiezan a generar respeto. Pero si el tipo hace una broma de doble sentido y la mujer se ríe, genera una sonrisa tonta, quizás hasta ingenua en algunas veces, muchas veces el hombre, insisto, tristemente es una sociedad machista, equivocadamente puede llegar a pensar: uy, le gustó lo que le estoy diciendo, y como le gustó, lo voy a repetir y voy a subirle el tono cada vez más. Esa sería una forma, digamos, muy cotidiana, muy coloquial de poder evitar o minimizar ese tipo de situaciones en lugares de trabajo. Bueno, Pablo, hace un rato hablábamos precisamente de lo que es el incitar, en que muchas veces se le dice a la mujer que no es culpa del hombre,
el que acose a la mujer, sino la mujer por vestirse provocativamente. ¿Qué pasa en el cerebro del hombre para que llegue a pensar eso de que las mujeres nos vestimos pues para incitarlos todo el tiempo? Ok, ese es un pensamiento, insisto, es machista, es absolutamente equivocado y tristemente es socialmente aceptado, que eso es lo peor de todo. Las mujeres tienen el derecho de vestirse como quieran, es decir, ustedes son dueñas de su vestimenta, de su cuerpo. Sin embargo, a las mujeres se les enseña desde pequeñas, y si ustedes han notado la forma en la que crían a las mujeres y a los hombres, a las mujeres se les enseña de pequeñas cómo sentarse, a cerrar las piernas, y eso está perfecto, está bien. A los hombres nos enseñan nada de eso, nos enseñan desde pequeños. Cuando uno tiene hermanas se da cuenta, desde pequeños a los hombres les dicen salga con quien quiera, haga lo que quiera, a las mujeres no. A las mujeres se les dice, no salga, quédese quieto, presénteme a todas las personas que usted esté conociendo. Cuando una niña es muy bonita y se arregla y tiende a vestirse bien, equivocadamente y a nivel evolutivo también, los hombres pueden llegar a pensar que está mandando un mensaje de está disponible. Y como se piensa que está disponible, en teoría entonces es algo así como, es para mí, yo puedo hacer la mía. Ese no es el mensaje. Las mujeres tienen el derecho a arreglarse, es más, ni siquiera se tienen que arreglar, son hermosas por naturaleza, no hay lío. Pero equivocadamente el hombre llega a pensar que esos detalles de arreglo, de ornamentación, son para llamar la atención del hombre. De la misma persona que sin entender bien la situación ni el contexto y alimentado por todos los medios de comunicación, equivocadamente piensa, es que yo la traigo, por tanto me está dando el derecho a acosarla. Y eso es una equivocación muy grande. Bueno, Pablo, por aquí nos escribe Marta Lucía González diciendo, ¿es el acoso un trauma psicológico? No, el acoso es una situación, es un evento específico en donde una persona recibe un agravio, un insulto, una situación, una palabra equivocada, una mirada morbosa, es una situación. Lo que pasa después de esa situación puede generar algún tipo de trastorno. No estoy diciendo que sea automático. No todas las personas tienen trastornos después de un acoso, no necesariamente. Depende también de la vulnerabilidad genética con la que uno venga, depende de la historia de aprendizaje que uno tenga, de cómo uno puede afrontar o no las cosas. Pero los traumas, como se quiera llamar, vienen a ser, los procesos psicoterapéuticos vienen a ocurrir justo después de, cuando ya hay algún tipo de trastorno. Bueno, Olga Lucía González pregunta, ¿existe el acoso familiar hacia adultos y cómo sería un caso? No comprendo la pregunta. ¿Acoso familiar hacia adultos? O sea, de los niños a los adultos, ¿algo así? Sí, puedo suponer que es algo así. Ok, hay una novela, ya entiendo por dónde va la pregunta, hay una novela bastante vieja, esa novela es como del 40 o del 50, si no estoy mal. La novela se llama Lolita, de hecho. Hicieron una película de ella muy interesante. Y la novela habla de un hombre que es el padrastro de una niña, de una quinceañera sumamente atractiva. La novela es llevar esa situación al extremo. Expliquemos de otra manera. Los chicos a cierta edad tienen unos impactos y unos desbalances de las hormonas muy fuertes. Estamos hablando de la adolescencia. En esa etapa de la adolescencia ocurre algún fenómeno bien interesante que se llama la proclividad al riesgo. Traducción: yo voy a hacer cosas solamente para demostrarme a mí mismo o a mis amigos o a la gente que yo puedo hacer esto. Incluso voy a hacerlo solo por curiosidad, cosas que ya uno de adulto no hace mucho. En algunos casos, los adolescentes pueden llegar a tener, digamos, algún tipo de conductas seductivas hacia los mayores. Sin embargo, esas conductas de carácter seductivo son conductas más exploratorias. No es que realmente estén interesados en mantener una relación afectiva, profunda, algo más emocional. No. Es una situación únicamente de momento. En esos casos, lo que se recomienda es darle orientación al adolescente para que no continúe con esas conductas, sino que más bien, digamos que toda esa energía erótica, esa energía pasional que pueda llegar a tener, se canalice de una forma más adecuada hacia objetivos más claros. Y también explicarle a los adultos que esas son conductas que pueden llegar a ser normales,
pero que los adultos también tienen la capacidad, incluso un poco más que los adolescentes, de decir no y también de negarse a cierto tipo de prácticas con ellos. Bueno, hablando de todo esto del acoso precisamente de menores hacia mayores, de la incitación, ¿qué tipos de acoso existen, Pablo? Bueno, eso sí, hay gusto para gustos colores. Depende. Yo no puedo hablar de un acoso grande como con diferentes formas. Yo pienso más bien en términos de contextos. En un contexto escolar, el profesor que incita a un estudiante. En un lugar universitario, la estudiante que acosa al profesor. En un ambiente familiar, el tío que empieza a molestar de una forma muy indecorosa a su sobrino. El padrastro, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos, aclaremos, en algunos casos también ocurre que el padrastro molesta, etc. Ya depende de la forma en la que se esté presentando. Yo hablo más de contexto del acoso. Y lo que sí me parece importante es orientar ese tipo de situaciones para que ellos sepan qué es lo que deben hacer. Tanto la persona acosada, a dónde debe acudir después, la persona que fue acosador, quien genera el acoso, cómo le podemos enseñar a ser persona, cómo le podemos enseñar a tener habilidades sociales en donde realmente para conquistar a alguien no tenga que decirle cosas feas o mandarle la mano, sino que desarrolle una buena baraja de conductas adecuadas que implique, por ejemplo, el cortejo, saludar bien, aceptar un no. Muchos de ellos no lo pueden hacer porque no aprendieron, tienen dificultades en su conducta previa o incluso por vulnerabilidad genética. Bueno, Pablo, y ya para cerrar, hablando precisamente de las personas que han sido acosadas, ¿qué consejo les puedes dar? Muy importante. Lo primero que yo les sugiero que hagan es denunciar. No se queden callados, ese tipo de conductas tienen que visibilizarse. Cuando muchas personas se quedan calladas, estamos rogándole al mal que siga obrando y esa no es la idea. Eso por un lado. La otra, hay oficinas especializadas en donde pueden ayudar a las personas que fueron acosadas y que están desarrollando un trauma o que tienen algún problema de carácter psicológico. Una mujer que fue acosada perfectamente puede acudir a la Secretaría de la Mujer. Allá tengo entendido que hay servicios de psicología en donde les pueden brindar ayuda. Por otro lado, si han sido abusados o si han tenido alguna situación un poco más compleja, hay hospitales también que tienen un servicio, se llama Violencias, en donde también se les brinda apoyo psicológico, apoyo terapéutico para poder sobrellevar la situación pasada. Y lo más importante es el respeto propio. Cuando yo me respeto y soy capaz de respetar a los demás, yo sé hasta dónde puedo dar confianza para evitar el abuso, pero también sé hasta dónde puedo llevar a cabo una confianza para no generar abuso en otra persona. Eso me parece que es lo más importante. Bueno, Pablo, muchas gracias y muchas gracias a los lectores de Pulso que estuvieron pendientes de este live. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.